Bueno, buenas noches a todos. Primero que nada, agradecer al colegio de aquí de Yucatán por la iniciativa dada la circunstancia, pues continuar con la cuestión académica. Y creo sinceramente que lo que respecta al módulo, se escogió un tema bastante interesante, un tema complejo, un tema que hasta pareciera tabú, el pronóstico de entrada. Y por otro lado también los residentes en las instituciones públicas, parte o la intención de esta presentación es hacer un énfasis también en lo olvidado que está esta articulación para poder ofrecer el mejor resultado en estas lesiones. Yo voy a hablar de la reconstrucción de elementos óseos en la triada terrible del codo. Y bueno, retomando un poquito los conceptos biomecánicos de la cabeza del radio, podemos recordar la teoría del templo griego, en el cual sabemos que mientras el radio, la relación que hay con el radio, el cúbito y el ligamento colateral medial, sabemos que si hay una ausencia de la cabeza del radio, independientemente existiendo una integridad del cúbito y una integridad del ligamento colateral medial, vamos a seguir teniendo una configuración estable, mientras que si a la lesión o a la ausencia de estabilidad en la cabeza del radio, tenemos además una lesión del complejo ligamentario medial, entonces vamos a tener básicamente esta situación en la cual tenemos una completa inestabilidad de las estructuras. En cuanto a los criterios quirúrgicos para fijación de cúpula, sabemos que actualmente las fracturas tipo 1 son estables, el manejo puede ser conservador. Las fracturas tipo 2 caen también dentro del tratamiento conservador. Sin embargo, cuando tenemos fracturas con un desplazamiento de 2 milímetros o un involucro del 30% de la superficie articular, sabemos que se trata de una configuración no estable. Y por otro lado, las grado 3, que sabemos que son multifragmentadas, no son viables. Y específicamente vamos a entrar a la 4, en la cual realmente no es un error considerar la fractura de la cúpula radial, verla, como clasificarla y estos criterios aplicarlos. No es lo mismo aplicarlos a una fractura aislada de radio que a la fractura de cabeza del radio en la triada terrible. ¿Cuál es el rol de la resección de cúpulas en sustitución? Y esto creo que la mayoría que nos formamos en instituciones públicas, pues generalmente nos enseñan a que se hace una resección de cúpula como si no existiera un resultado negativo en esto. ¿Cuál es el papel de la resección de la cúpula? La única indicación es una fractura aislada, la cual no hay lesiones óseas agregadas ni lesiones ligamentarias asociadas. Por otro lado, está contraindicado en todo el resto de lesiones asociadas al ligamento colateral medial, fractura de otra estructura ósea, en este caso la coronoides, y la luxación asociada. Este mecanismo ya se mencionó hace unos momentos. Cuando existe un valgo, inicialmente entra el colateral medial, y posteriormente, como a manera de tope, tenemos la cabeza del radio. Es por eso que no hay la resección de cúpula del radio no se debe realizar jamás en una triada terrible. Resección sin sustitución. Nuevamente, entonces, hablando nuevamente del esquema, podemos hacer la resección. Sin embargo, cuando tenemos esta lesión del complejo ligamentario, es necesario hacer una restitución mediante una fijación o colocar un espaciador, como en el caso de la prótesis, para mantener la estabilidad en esta zona. En cuanto a la fijación versus el reemplazo de la cúpula en la triada terrible, realmente hay poca literatura en cuanto a diferencias en el manejo de la cabeza del radio. Sin embargo, generalmente la toma de decisión que manejan la mayoría de los reportes está basado en la conminución. Si hay más de 3 fragmentos articulares,
Si hay una lesión extensa del cartílago de la cabeza, la cual sabemos que en un futuro va a generar o va a aumentar la probabilidad de hacer una reintervención por la artrosis, y la conminución del cuello del radio. Las fracturas con conminución del cuello de la cabeza del radio realmente son difíciles de reducir, son difíciles de estabilizar. Y por otro lado, la sensación del cirujano, si la fijación es una fijación que realmente no genera confianza, sabemos que a ese paciente lo vamos a condenar a una inmovilización, y de antemano estamos ya dando o promoviendo que haya una rigidez postquirúrgica que comúnmente se da. Y bueno, se ha reportado que los resultados son bastante similares, obviamente con una incidencia mayor de recuperación en el grupo de fijación, y esto es pues básicamente el concepto. Quien no lo intenta no se expone al fracaso, ¿no? Generalmente pacientes jóvenes, siempre considerar lo mismo del tema de los reemplazos articulares, evitarlos en pacientes jóvenes, salvo que no tenga criterios de reparabilidad. Y bueno, vamos a entrar, estas líneas no sé por qué estás presente, pero bueno, vamos a entrar un poco esta es una fractura subcapital de la cabeza del radio, no es asociada a triada terrible, sin embargo lo uso para ejemplificar. Esta es la fijación, se hace el abordaje de Kocher. El intervalo generalmente, cuando es asociado a triada terrible, la lesión ligamentaria ya la tenemos presente, podemos usar ese mismo intervalo. Vemos cómo la cabeza, la mayor parte de la cabeza está intacta, tiene un solo fragmento, y vemos que la unión del cuello nos permite hacer esta fijación. Hacemos una fijación transitoria, obviamente subluxando la cabeza, y este es el resultado del rayo. Este video es bastante ilustrativo. Vemos cómo la estabilidad que da el ligamento colateral y la estabilidad posterorotatoria, vemos como cuando damos pronación tenemos una subluxación lateral, ¿sí?, dado a la falta de reparación del complejo. Este es otro ejemplo también. Esta fue una luxación, vemos cómo está completamente inestable hacia posterior la cabeza. Esto, además de la parte ligamentaria, vemos también que hay avulsión de la masa de los músculos extensores, que es muy común en el patrón de luxación. Y por otro lado, tener mucho cuidado con extensiones, principalmente o con los abordajes más anteriores, como el Kaplan, que nos exponen más al nervio interóseo. ¿Qué hacer? Bueno, cuando la sustitución protésica, pues como ya mencionamos, hay cabezas del radio que realmente no son viables para reconstrucción. Y bueno, algunos tips, algunas consideraciones técnicas durante el reemplazo. Primero que nada, en general, si vamos a hacer una resección, si vamos a quitar, a decidir que esa cabeza ya no sirve, siempre reconstruir la cabeza en la mesa de quirófano. Uno, para evitar fragmentos libres que queden y hagan bloqueo, que es muy frecuente cuando no se hace la resección completa. Y número dos, para recrear el diámetro de la cabeza y en base a eso basarnos con el tema de la prótesis. Por otro lado, cuando existe duda que no tenemos exactamente el tamaño de la prótesis con el tamaño de la cabeza reconstruida, siempre ir un número abajo, y la altura, tomar en cuenta que si estamos trabajando en una posición de semi-extensión, basarnos siempre en la cavidad sigmoidea. Este es el límite. Hay muchas veces que pareciera que quedamos cortos, sin embargo, conforme aumentamos los grados de flexión, nos puede hacer bloqueo para la flexión. Esto es lo que hablábamos, siempre armar la cabeza afuera. Si tenemos dudas, ir abajo de la medición. Este video no es mío, este video es tomado. Pero bueno, vemos cómo la prótesis, el nivel es la parte superior de la cavidad sigmoidea. Queda un espacio el cual, si lo dejamos más proximal, vamos a tener problemas con flexión del codo. Rayos del posicionamiento. Y bueno, eso es en cuanto al radio. En cuanto a la coronoides, las consideraciones biomecánicas, sabemos que las fracturas de coronoides asociadas a la triada terrible
frecuentemente van a dar problemas de inestabilidad y de artrosis. A pesar de que los ligamentos son muy pequeños, su reparación contribuye a la estabilidad del pronóstico funcional. Generalmente se tratan de fracturas transversales y aún existe controversia si realmente representan una avulsión de la inserción capsular o si se trata de una fractura transversal tipo 1. Bueno, es el esquema general de la fractura. Perdón por las líneas azules, pero no sé si están ahí. Sí, generalmente es una lesión del tib de la coracoides, es una lesión de tipo transversa. Y bueno, actualmente, ¿cómo se maneja la fractura de coronoides en triada terrible? Sabemos que el patrón siempre es una fractura transversa pequeña, y lo que es debatido asociado a la triada terrible es la altura. Se ha tratado de escribir cuál es la altura que requiere o que va a brindar esta inestabilidad. Y hablando particularmente de cuestión anatómica, sabemos que la altura promedio de la coronoides es de 19 milímetros, y en el caso de que tenemos un fragmento de 7 milímetros, que es un fragmento que a cielo abierto en cirugía decimos totalmente pequeño, realmente corresponde, representa el 35% de la altura total. Entonces, no engañarnos es un fragmento muy pequeño. Realmente todos los fragmentos en fracturas de coronoides asociadas a triada terrible van a ser fragmentos muy pequeños. Esta es una forma de la medición. Vemos la altura, realmente cómo corresponde al 35% de la coronoides. Seguramente un fragmento pequeño, sin embargo, que va a comprometer la estabilidad. Las indicaciones quirúrgicas de la coronoides, hay muchas, varias cosas descritas. Sin embargo, la comparación a fracturas aisladas de coronoides en comparación con la triada terrible, realmente hay que ser muy agresivos en fijar estas fracturas. Se sabe que cuando pasa arriba del 30% de la altura, sabemos que ya vamos a comprometer estabilidad. La mayoría de los patrones en triada terrible son menores del 50%, y esto, por otro lado, prueba la hipótesis de que si uno hace una reconstrucción de la coronoides y de la cúpula del radio adecuadamente, el ligamento colateral medial puede quedar sin repararse, y la estabilidad del codo va a persistir. ¿Qué opciones tenemos para fijar? Realmente este estudio sugiere que hagamos siempre las suturas transóseas. Se requiere un lazo como para cirugía de inestabilidad. Se da el punto realmente a la cápsula o a la inserción de tendinosa, y se realizan unos túneles a través del cúbito, básicamente representado de esta forma. Se puede intentar fijar. La mayoría de los casos, por el diámetro, generalmente esta pudiera ser la mejor opción, y si se intenta fijar con un tornillo, una placa, y terminamos disminuyendo el fragmento, realmente tendremos que recurrir a esto. Entonces, esta es una técnica que tenemos que agarrar experiencia y siempre intentar en asociación con las terribles. Este es un ejemplo. Por reducción vemos una fractura relativamente in situ de la cabeza, vemos un fragmento de la coronoides. Esta es la tomografía. Disculpen si tiene el audio, me faltó quitarlo. Vemos la fractura de la cabeza del radio, y vemos la coronoides como representa un buen fragmento para la zona. Vamos a poner el corte axial. Nuevamente, vemos cómo corresponde a un fragmento considerable. No tengo videos de la cirugía, pero bueno, esta es la fijación. Se realizó a través de doble abordaje, la fijación a la cabeza del radio, posteriormente la reparación del complejo ligamentario con el anclaje a esta zona para hacer la reparación del ligamento colateral, y la fijación con tornillo de posterior anterior. Esta es otra opción, la placa, ¿sí? Este video me gusta porque vemos aquí cómo es la zona de la tróclea, ¿sí? Y es un fragmento tan pequeño, pero que cuando vemos este fragmento, ¿dónde se sitúa en la posición de extensión?
vemos cómo en la extensión completa realmente se termina centrándose en el eje axial que tiene la región de la tróclea. Entonces, claro que va a generar inestabilidad y por eso las pruebas de estabilidad en la extensión. Último, bueno, nuevamente este es el control esta es una fractura aislada también de la coronoides. La placa, y bueno, este es un artículo interesante del grupo de Atwell de Canadá. Ellos sugieren tratamiento conservador cuando tenemos una red post-reducción, una reducción concéntrica, una fractura de cabeza del radio que a la movilización de flexo-extensión y pronosupinación no genera bloqueo, fracturas de coronoides pequeñas, que bueno, serían básicamente todas, y un arco estable al llegar a los 30 grados de extensión o hacer la prueba del Henning test. Y bueno, en cuanto a conclusiones, el patrón de lesión siempre se antepondrá a las características específicas de la estructura de cada estructura ósea, conocer a detalle la interacción y el sinergismo entre estabilizadores óseos y ligamentarios. Olvidémonos de las resecciones de cúpula del triada terrible. Ese es el ejemplo clásico de aplicar criterios quirúrgicos a una lesión como si fuera aislado cuando contrariamente no la es. Siempre entrar con plan de osteosíntesis y de reemplazar la cabeza del radio. Ser muy agresivo en la fijación de la coronoides. Siempre serán fragmentos pequeños, no importa. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, doctor Nilo. Pasamos con el doctor Franklin Tamayo. El doctor Franklin Tamayo es ortopedista por el ISSSTE de Zaragoza, de la Ciudad de México. Tiene una alta especialidad en cirugía de hombro y codo por el Hospital de Joco en México DF. Una alta especialidad en reconstrucción de extremidad torácica, igual en Joco, México DF. Y él nos va a hablar del algoritmo quirúrgico de la tríada terrible del codo. Adelante, Franklin. Muy buenas noches. Primero que nada, gracias al Colegio Yucateco de Ortopedia. Gracias a todos los que están asistiendo a esta charla que estamos teniendo el día de hoy. Antes que nada, voy a terminar el manejo que daríamos a la tríada terrible del codo. ¿Sí? Como parte, al final hice un diagrama que es pues, nuestro esquema de cómo se debe hacer el manejo, ¿no? Sin embargo, bueno, la tríada terrible del codo posterior a que se hacen las reparaciones ligamentarias, posteriormente a que se hacen las reparaciones óseas, como bien explicó el doctor Alessandro Nilo, pues tenemos que hacer una evaluación de la integridad ligamentaria. ¿Sí? Para esto tenemos que hacer algunas pruebas, ¿sí? Que son, pues, las mencionan tipo SHIP, todo lo sí, pero para fines prácticos, pruebas en estrés, en varo, inválido, que nos van a hacer comprobar si hay alguna lesión del complejo colateral lateral o del complejo colateral medial. ¿Sí? Normalmente, de facto, no se repara el colateral medial, a menos que esto que continúe la articulación inestable tras la reparación del colateral lateral. Sin embargo, pero bueno, vamos a ver. Si evidenciamos que hay en las pruebas de estrés hay un desplazamiento, ¿sí? Vemos una angulación mayor a la normal, pues esto nos puede hacer pensar que pudiera haber una lesión ligamentaria. Esta es una prueba nada más es ilustrativa, en la que lo único que se muestra es cómo se amplía el ángulo en el codo al forzar, pero pues es una lesión del colateral medial, ¿sí? Vamos a revisar al momento que llegamos a la reparación del colateral lateral es porque ya pasamos primero que nada por la reparación de la coronoides, ¿sí? Después de la reparación de la cabeza del radio, y entonces es cuando nos tenemos que concentrar en la reparación de las estructuras capsuloligamentarias. Entonces, no les voy a mencionar el abordaje para reparar un colateral lateral más adelante. Sin embargo, tenemos que pensar que la mayor parte de estos padecimientos, del padecimiento de la tríada terrible del codo, se resuelve por el abordaje lateral. ¿Sí? Entonces, ¿qué nos vamos a encontrar? Pues como podemos observar en esta imagen, podemos observar la lesión. Ahí está el complejo colateral lateral arrancado, ¿no? Normalmente estas lesiones del colateral lateral se presentan en su inserción desde el punto isométrico, ¿sí? Y es muy poco frecuente que vayamos a encontrar lesiones en la parte media del ligamento o en la inserción distal, ¿sí?
En algunos casos, cuando la inserción distal se llega a avulsionar, pues podríamos verla incluso en la radiografía. Es muy importante que cuando abordemos al paciente, como comentó el doctor Vicente González, no solo nos fijemos del mecanismo de lesión y la clínica, ¿sí? Sino hay que fijarse muy bien en las imágenes, porque fragmentos muy pequeños pueden implicar inserciones ligamentarias, ¿sí? Si vemos el colateral lateral, distalmente se inserta en la cresta de los supinadores. Entonces, si vemos ahí a un ladito avulsionado un pedacito de hueso, tenemos que hacer un estudio complementario. Recomendable hacer tomografía para que podamos ver. Muy bien. Pues el doctor Vicente habló bien de la anatomía de todo, del codo, ¿sí? El complejo colateral lateral tiene 3 componentes, que es el colateral radial, el anular y el colateral cubital. Tanto el colateral radial como el colateral cubital se van a insertar en el punto isométrico que está en el cóndilo humeral y van a ir distalmente el anular, bueno, distalmente el colateral radial se va a insertar en el anular y el colateral cubital se va a insertar en la cresta de los supinadores. Es bien importante, menciono estas estructuras porque es bien importante conocer la anatomía en el codo, porque las lesiones, a la hora de hacer la reparación, tenemos que considerar que depende de la zona donde veamos la lesión, depende de la disposición anatómica normal, es como vamos a hacer las reparaciones. Entonces, sí es bien importante revisar muy bien, ¿sí? Cuando abordamos, pues normalmente ya va a estar abordado. Pueden entrar por el abordaje de Kocher, que es entre el anconio y el extensor cubital del carpo, o el de Kaplan, ¿no? Que es por el extensor común de los dedos y el extensor radial largo del carpo. ¿Sí? La localización del punto isométrico, que en esta imagen podemos observar, es muy importante a la hora de hacer la reparación del colateral lateral. ¿Cómo se sabe el punto isométrico? Pues el punto isométrico normalmente está localizado en el cóndilo humeral. El doctor Vicente nos enseñó la manera de hacer la medición, sin embargo, también podemos ver unos 2 milímetros anterior al epicóndilo, ¿sí? Puede ser una consideración, aunque la medición obviamente debe ser más exacta. ¿Sí? Además, después de identificar la zona de lesión, que normalmente como se presenta una avulsión, vamos a encontrar una zona con sangrado, una zona denudada, ¿sí? Tenemos que preparar esa zona para la reinserción del colateral lateral. Entonces, la reinserción la podemos hacer de muchas maneras, ¿sí? Si estamos en la institución o estamos donde estemos, debemos siempre intentar hacer una reposición anatómica. Anatómica, y para eso es que el punto isométrico toma gran importancia, ¿sí? Así como podemos hacer una reparación por túneles óseos en las que vamos a tomar el muñón del ligamento, lo vamos a unir a estructuras de alta resistencia y después lo vamos a pasar a través de orificios en el hueso, ¿sí? También podemos hacerlo con suturas de anclaje y en la actualidad también hay algunos implantes que están hechos con igual material de alta resistencia que nos permiten, sobre todo en casos crónicos, reforzar ligamentos para conservar el ligamento nativo sin tener que hacer sustituciones, ¿no? Entonces, en esta imagen lo que podemos observar es cómo un ancla está colocada en el punto isométrico, ¿sí? Y las siguientes imágenes lo único que van a mostrar es cómo del punto isométrico se está tomando, bueno, las suturas que salen del ancla que colocamos en el punto isométrico, o si hubiéramos hecho túneles óseos, las suturas que están a través de los túneles óseos van a unirse al muñón del ligamento y esas vamos a tratar de que queden exactamente en su sitio anatómico. ¿Sí? Recordemos que el principal objetivo del tratamiento de la arteria terrible del codo es la movilización pronta, ¿sí? Y la reposición anatómica. Muy bien. Esta es una imagen en la que se puede observar, pues aquí la presencia de un ancla que está bien puesta en el punto isométrico, ¿sí? Y aquí en este caso hicieron una sustitución de la cabeza del radio. Importantísimo siempre, como siempre le digo, el conocimiento de la anatomía del codo es probablemente de las partes más importantes para hacer la planeación del tratamiento. Si observamos aquí en esta imagen, la prótesis de cúpula radial está bien alineada con la escotadura sigmoidea. Eso es muy importante, lo dijo el doctor Nilo, es muy importante para evitar que se puedan haber compresiones entre el cóndilo y la prótesis y eso pueda causar dolor y limitación funcional. Bueno,
En caso de que después de hacer las reparaciones de la cúpula radial y la reparación de la coronoides todavía tengamos inestabilidad residual, pues entonces debemos hacer la reparación del ligamento colateral lateral. Normalmente es común encontrarse esas lesiones, entonces a veces puedes hacer solo un refuerzo, la misma una reparación. Si después de la reparación del complejo colateral lateral todavía tenemos, hacemos pruebas en valgo, en varo, y todavía vemos que hay una inestabilidad residual, entonces es cuando decidimos hacer la reparación o el refuerzo del complejo colateral medial, ¿sí? Como, eh, como bien explicó también el doctor Vicente, el complejo colateral medial pues está compuesto de 3 haces, ¿no? De estos, el anterior es el principal estabilizador en valgo. Y este haz anterior también tiene 2 componentes, un componente anterior y un posterior. Y así como explicaba el doctor que en flexión y en extensión unos son más activos que otros, y por eso es también importante no solo conocer la anatomía, sino la biomecánica, pues también es importante saber que la parte anterior, el haz anterior del componente anterior del complejo colateral medial, va a ser el principal estabilizador entre los 30 y los 90 grados, y el posterior entre los 90 y los 120 grados de flexión, ¿sí? ¿Por qué es importante esto? Pues porque a la hora que hagamos nuestra reposición, no solamente pues, es agarrar cualquier fibra que encontremos y unirla ahí con lo que encontremos, sino que tenemos que tratar de hacer una reposición anatómica en los sitios de acuerdo a la disposición de las fibras, como podemos observar, ¿sí? De la banda anterior. Muy bien. Pero no, muy bien. El tratamiento quirúrgico, pues bueno, en los casos en los que posterior a que ya hayamos hecho la reparación nuevamente de la cúpula, de la coronoides y el complejo colateral lateral y todavía tengamos insuficiencia residual, es cuando procedemos o cuando planeamos hacer una reparación del colateral medial. Para esto lo podemos hacer mediante abordaje posterior, que el abordaje posterior, si decidimos abordaje posterior, es yo creo porque ya habíamos decidido desde el inicio de la cirugía que ese iba a ser nuestro abordaje principal. ¿Sí? El abordaje posterior nos deja una visualización muy buena tanto de la parte lateral como de la medial, y solamente tiene como problema que pueda causar seromas y que el abordaje pues es muy amplio, ¿no? En la actualidad se recomienda o se utiliza con mayor frecuencia el abordaje combinado, en el que tienes el abordaje lateral que hiciste inicialmente para hacer las reparaciones, y después haces un abordaje medial que va a estar centrado, ¿sí?, en el epicóndilo medial. El epicóndilo medial, y después de ahí te vas a ir a través de las fibras del flexor cubital del carpo hasta que visualices el ligamento, ¿sí? Una vez visualizado el ligamento, pues tenemos que observar si hay o no lesión del mismo para repararlo, y la reparación se hace, no es, no es el mismo punto en el que se encuentra, ¿no?, el colateral lateral con el colateral medial. No vamos a poder tomar las mismas referencias porque son estructuras distintas, ¿no? Pero el colateral medial se inserta proximalmente en el cóndilo, ¿sí?, en la parte antero inferior del epicóndilo, que de hecho es epitróclea en este caso, ¿no? Entonces, el tratamiento del colateral medial se puede hacer mediante la reinserción a través de túneles óseos en la epitróclea, ¿sí? También podemos usar anclas, que actualmente yo creo que es lo más fácil y lo más sencillo de conseguir. Y pues también podemos utilizar algunos nuevos implantes como el internal brace y cosas así, que son para mantener el ligamento nativo, ¿sí? Este es un video de una reparación que se hizo con túneles óseos. Este es de un abordaje posterior, como pueden observar. Eh, en la actualidad, así como algunos artículos todavía siguen comentando la transposición del ligamento, del nervio cubital, eh, ya en muchos casos no se considera necesario pues la reconstrucción o la transposición del mismo, ¿no? Por los datos que puede causar ahí de lesión del mismo, o de la compresión del mismo, ¿sí? En caso de que terminando de hacer todo el tratamiento, a pesar de la reparación del colateral lateral, a pesar de la reparación del colateral medial, todavía tengamos inestabilidad, del tratamiento indicado pues es el inmovilizador externo articulado, que pues esto es para los casos pues en los que la reparación, o sea, se debió intentar la reparación inicialmente y aún así no se consiguió una estabilidad de la articulación. ¿Sí? El fijador externo pues permite cierta movilidad pronto. Entonces, el algoritmo de manejo, pues
solamente voy a mencionar cuáles son los criterios para el manejo conservador, que en la mayor parte de los casos yo creo que no se puede dar, porque para que se cumplan todas esas características, pues bueno, tiene cierta dificultad. Congruencia articular húmero cubital, en que no haya signos de una mala reducción, o sea, menor de 4 milímetros. ¿Sí? Es drop sign, se llama. No presentar indicación quirúrgica en cabeza radial o en coronoides, que el doctor Alessandro ya dio los criterios quirúrgicos. ¿Sí? Un rango de movilidad de más de 60 grados de prosupinación activa, ¿sí? Y ausencia de dolor y extensión mínima de 45 grados en la articulación húmero. Entonces, aquí vamos a ver el algoritmo, ¿sí? ¿Qué hacer? Si tenemos una tríada terrible de codo, lo primero que tenemos que hacer, pues como todas las fracturas, es intentar hacer una reducción. Lo ideal es hacer una reducción bajo anestesia, ¿sí? El hecho de reducir la fractura como tal nos va a disminuir el dolor, nos va a disminuir el edema y va a mejorar a fin de cuentas el pronóstico en todos los casos. Si se cumplen los criterios para que la fractura sea considerada estable, en algunos casos podemos considerar el manejo conservador mediante una inmovilización, inicialmente a 90 grados de flexión por aproximadamente 2 semanas y posteriormente, ¿sí? La utilización de coderas graduadas o de ortesis articuladas que nos permitan hacer movilizaciones prontas, que al final este es el tratamiento, el último tratamiento siempre, ¿no? Entonces, en caso de que tras la reducción la fractura continúe inestable, entonces tenemos que considerar el manejo quirúrgico, ¿sí? ¿Cómo vamos a considerar que sea inestable? Pues ya mencionaron inicialmente que hay estabilizadores primarios y secundarios. Si los estabilizadores primarios están lesionados y estas lesiones no cumplen criterios para manejo conservador, pues directamente tenemos que pensar en repararlos de forma quirúrgica. Entonces, nos vamos a ir dependiendo de las lesiones que ya hayamos documentado inicialmente, vamos a decidir cuál es el abordaje que vamos a tomar. ¿Sí? Ya les dije, si sabemos de entrada que tenemos una lesión del colateral medial también asociada, que puede ser, porque acuérdense que el mecanismo es un valgo forzado, y pues entonces podemos decidir o hacer un abordaje mixto, lateral y medial, o hacer un abordaje posterior. En la mayor parte de los casos, un abordaje lateral es más que suficiente. Inicialmente el tratamiento se debe hacer, como ya habíamos mencionado también, de la parte más interna, ¿sí? A la parte más externa. No podemos, obviamente, si ya hicimos una reducción de la cúpula radial, desde lateral no vamos a poder entrar a la coronoides. Entonces, si desde lateral visualizamos la fractura de la coronoides y desde lateral podemos hacer una reducción, el tratamiento está indicado y puede ser todos los que ya hemos mencionado. Podemos ponerle un ancla, podemos pasarle suturas desde el cúbito hasta alcanzar la coronoides, podemos ponerle un tornillo. ¿Sí? Posterior a la reparación de la coronoides, que parte de la reparación de la coronoides en algunos casos incluye la reparación capsular, ¿sí? Entonces pues ya nos queda de frente la cúpula radial. Si la cúpula radial cumple criterios para ponerle una plaquita, pues tenemos siempre mucho cuidado. Recuerden que la posición neutra para disminuir los riesgos de dañar el interóseo posterior bueno, la posición es la neutra, la adecuada, para que nos da una zona segura en la cabeza radial para poner una placa o para poner tornillos. ¿Sí? En caso de que la fractura, pues mayor del 30% de la superficie articular, escalón interarticular más de 2 milímetros, incapacidad para prosupinación, pues entonces tenemos que considerar la artroplastía. Como les dije, es muy importante recordar que cuando colocan la prótesis de cúpula radial, el borde más proximal de la cúpula radial no puede estar más proximal que la escotadura sigmoidea del cúbito, porque si no, entonces causa una presión en el cóndilo y eso va a causar dolor y que fracase posteriormente la prótesis, además de aumentar la velocidad a la que se produce la prótesis. Sí, ok. Bueno, pues si terminando de hacer la reparación de la coronoides y de la cúpula radial todavía tenemos datos de inestabilidad, pues en nuestro cierre normal tenemos que intentar hacer una reparación del complejo colateral lateral que seguramente atravesamos cuando nos metimos. Es bien importante, creo que puse una imagen aquí, disculpe que yo le regrese. Es bien importante que cuando cerremos todo. Recuerden que queremos hacer una reposición anatómica. Entonces, aquí vemos una cúpula radial y vemos aquí el ligamento anular. ¿Sí? Nos pasa muchísimas veces que de residentes o, no sé, probablemente también en práctica,
más adelante, no nos fijamos en hacer esta reparación y acuérdense que es uno de los 3 componentes del complejo colateral lateral. Por eso es importante conocer la anatomía y conocer la importancia que tienen los componentes del mismo. Entonces, bueno, regreso al algoritmo. ¿Sí? Bueno, si después de hacer la reparación del colateral lateral, ya sea que hayan utilizado anclas, ya sea que hayan utilizado túneles óseos o que hayan utilizado refuerzo del ligamento con los nuevos implantes, todavía tenemos inestabilidad residual, les digo, entonces es cuando consideramos hacer la reparación del colateral medial. ¿Sí? Si con la reparación del colateral lateral conseguimos adecuada inestabilidad, el tratamiento es el mismo que si hubiéramos dado manejo conservador. Le ponemos una codera graduada, lo dejamos entre 1 a 2 semanas, mencionan la mayor parte de los artículos, ¿sí? Y posterior a esas 2 semanas aumentamos los grados en que se va logrando la flexoextensión de 10 a 15 grados por semana hasta completar en aproximadamente 6 a 8 semanas el arco de movilidad del codo. Pero ¿qué pasa si yo le reparé la cúpula radial, le reparé la coronoides, hice la reparación de la cápsula y le reparé el colateral y no quedó estable? Pues reparo el colateral medial o refuerzo el colateral medial. Es importante también no sobretensar las reparaciones ni dejarlas en zonas que no sean la huella anatómica. ¿Sí? Casi siempre o todas las veces que hacemos reposiciones ligamentarias es bien importante saber que disminuye el éxito probable de la cirugía si pegamos un ligamento en una zona en la que no le corresponde, ¿no? Porque ya no va a cumplir la función para la que está, pues para la que está creado. Si después de la reparación del colateral medial logramos estabilidad, entonces, ¿qué sigue? Pues lo mismo, ¿sí? Inmovilización a 90 grados, ortesis articulada, y aumentar 10 a 15 grados la extensión semanal, ¿no? Pero si no lo logramos, entonces le ponemos un inmovilizador externo de codo, que el inmovilizador externo lo que tiene es que permite que hagamos una progresión en la movilidad, ¿sí? Y bueno, pues eso es todo con el Bueno, pues protocolo. muchísimas gracias, doctor Franklin. Gracias a todos. Vamos a pasar con el doctor Gerardo Galucci desde Buenos Aires, Argentina. Muchas gracias por estar con nosotros, doctor. Él es médico de planta, cirujano de mano del Hospital Italiano y nos va a presentar el tema de tríada terrible del codo. Adelante, doctor Galucci. Ahí va. Ahora sí. ¿Me escuchan bien? Sí, muy bien. Bueno, yo voy a hablar, gracias a todos los amigos mexicanos por la invitación, un gusto estar con ustedes. Yo voy a hablar de seguimiento a largo plazo de la tríada terrible de todo. Y antes les digo que el hospital nuestro es el Hospital Italiano de Buenos Aires, que fue fundado en el año 1872, o sea, ya tiene muchísimos años, y el que ven en la foto es el profesor Ottolenghi, que fue uno de los grandes pioneros de la ortopedia en el mundo. Tuvimos la suerte de contar con él en nuestro hospital, fue el gran impulsor de toda la actividad científica y académica y asistencial en nuestro servicio. Y por otro lado, que desde hace un tiempo el servicio nuestro es un centro IBRA, o sea que todos aquellos que tengan ganas y tiempo de hacer algún fellow con nosotros pueden estar más que bienvenidos. Los resultados del tratamiento de la tríada terrible de codo han cambiado mucho en los últimos años. Hace 10, 15 años atrás uno era factible de encontrar muchísimos artículos con resultados malos, y en los últimos artículos uno ve que los resultados no son tan malos, han mejorado muchísimo. Y esto básicamente se debe al desarrollo, ya desde hace unos cuantos años, como decían recientemente, de protocolos estandarizados de tratamiento. Y este es el punto fundamental para obtener esos buenos resultados. Y estos protocolos, hay varios, el de PUC en el año 2004 posiblemente sea el más conocido.
que es un protocolo de la profundidad a la superficie. Todos tienen como meta lograr un codo estable. Entonces, el hecho de tener la posibilidad de lograr un codo estable, sumado a los grandes avances en la rehabilitación de estas patologías, en los distintos tipos de utilizaciones de férulas, han dado que los resultados actualmente de los tratamientos de las tríadas sean muchísimo mejores. En el año 2011 tuvimos la posibilidad de publicar nuestro primer artículo en la revista argentina de ortopedia, y fueron 14 pacientes en los cuales obtuvimos un rango aceptable de movilidad, y con resultados excelentes y buenos en todos los casos, con poco dolor y una escala de DASH de 12 puntos. La mayoría de las lesiones de la coronoide fueron del tipo 1, como decían recientemente. Esto es típico, la lesión chica de la cúpula de la coronoides. 8 pacientes tenían una fractura de tipo 1 de Regan y Morrey, pero también tuvimos pacientes con lesiones tipo 2 y algún paciente mucho más raro con alguna lesión tipo 3. Y con respecto a la fractura de cúpula es al revés. La mayoría de las lesiones de tríada tienen fracturas como este caso tipo 2, que fueron en 4 de los pacientes, tipo 3, fracturas mucho más graves en la gran mayoría de los casos. Y con todo esto desarrollamos un protocolo de tratamiento muy parecido a lo que decía recién el doctor Franklin, y básicamente en este caso ejemplificamos ese protocolo. Esta es una mujer de 54 años que viene con una tríada de codo que ya está reducida por guardia. Viene en la tomografía la imagen compleja de una fractura de cúpula tipo Mason 3, con una coronoides chica, una avulsión capsular con un pequeño fragmento óseo. Entonces el protocolo es un protocolo que va desde la profundidad a la superficie. Miren el abordaje, nosotros utilizamos abordaje de Kaplan, no utilizamos tanto el abordaje de Kocher para este tipo de patologías, y hacemos un abordaje relativamente pequeño. Una vez resecada la cúpula, como en la gran mayoría de los casos, se puede reinsertar, como en este caso a través de un arpón, el fragmento chico de la coronoides, después se coloca la prótesis de cúpula, y por último se repara el ligamento. O sea, es un protocolo de la profundidad a la superficie. No es que estemos en contra de los abordajes grandes, pero estas son imágenes de distintos artículos, el abordaje posterior universal o el abordaje muy grande. Yo creo que parte de los buenos resultados que tenemos con el tratamiento de las tríadas nosotros se debe a un adecuado manejo de las partes blandas, que es fundamental para lograrlos. En este primer artículo evaluamos el grado de artrosis según la clasificación de Brovary-Morrey, y de algunos pacientes tenían un grado 1, 2 pacientes un grado 2 de artrosis. La mayoría de los pacientes no tenían artrosis. Tuvimos sí algunas complicaciones, un paciente con una pseudoartrosis de cúpula, que tuvo una evolución buena después de la cupulectomía tardía, y a los 4 años presenta un rango aceptable de movilidad, y una neurodositis cubital que necesitó de una transposición cubital, y algunas complicaciones menores que no necesitaron cirugía, pero un dolor radiocubital inferior y una inestabilidad leve en valgo. Como conclusión fue que con un correcto protocolo de tratamiento obtuvimos buenos resultados a corto plazo. Entonces el propósito siguiente fue evaluar si estos resultados a corto plazo se podían mantener en el tiempo. No hay muchos artículos que nos informen los resultados de las tríadas a largo plazo, después de 10 años. Este es un trabajo del 2018, con 8 años de seguimiento promedio, 15 pacientes, y solamente 1/3 de los pacientes estaban libres de sintomatología. Nosotros hemos tenido mejores resultados que esta publicación. En el año 2019 tuvimos la posibilidad de publicar un artículo con un seguimiento un poco más largo de los pacientes, un seguimiento promedio
de 9 años. Lo que hicimos fue un estudio retrospectivo que fue aprobado por el Comité de Ética de nuestro hospital. Incluimos todas las tríadas de codo que habíamos operado durante el año 2005 y 2010 y pusimos como inclusión un mínimo de seguimiento de 7 años y todos tratados con el mismo protocolo de tratamiento que describimos anteriormente. Obtuvimos 14 pacientes, 2 pacientes los perdimos en el seguimiento, sin embargo estos pacientes habían sido evaluados a los 3 y a los 5 años, con muy buenos resultados según el score de la Clínica Mayo, pero no los incluimos por tener menos de 7 años. Nuestros 12 pacientes eran en la mayoría hombres, con una edad promedio de 55 años, y fueron evaluados todos por 2 investigadores independientes, y hicimos un análisis estadístico después de los resultados. Se hizo una evaluación funcional, objetiva y subjetiva, clásica, con la evaluación de dolor del score de la Clínica Mayo, el Quick Dash y el score modificado del Colegio de Cirujanos de Hombro y Codo americano. Hicimos una evaluación radiológica que nos parecía importante a través de del grado de artrosis, de las calcificaciones heterotópicas, a través de la clasificación de Hastings y de Grewal para ver las líneas de radiolucencia periprotésica. Entonces tuvimos 2 grupos de pacientes, un primer grupo con la evaluación inicial, que había sido al año, y un segundo grupo con la evaluación final, que fueron resultados alejados a los 9,3 años de promedio, con un rango de 7 a 15 años de evolución. Y obtuvimos similares resultados en la movilidad, en la flexión, en la extensión, en el DASH, en el score de la Clínica Mayo, en el dolor, en la inestabilidad y en el score del Colegio Americano de Hombro y Codo. En este caso no obtuvimos ningún tipo de diferencias significativas entre la evaluación de los pacientes al año y a los 9 años, pero sí obtuvimos diferencias significativas en la evaluación radiológica del grado de artrosis. A su derecha tienen las artrosis grado 1, grado 2, la cantidad de calcificaciones heterotópicas que aparecieron a los 9 años, las líneas de radiolucencia de la periprotésica. Por lo tanto, hubo una progresión radiológica significativa en nuestras imágenes. Sin embargo, esta progresión radiológica no tuvo demasiada correlación con la clínica. Esta es una mujer de 54 años con una tríada terrible de codo, una coronoides chica, tipo 1, tipo 2 de Morrey, una fractura Mason 2 de la cúpula del radio. En la primera etapa se realizó la osteosíntesis de la cúpula del radio, la colocación de un arpón, que es nuestra preferencia para la reparación del complejo capsular anterior, y la reparación del complejo lateral, por supuesto, también con un arpón. Este es el resultado de los 2 años, donde uno ve una articulación congruente, sin grandes síntomas de desgaste, y a los 15 años un leve pinzamiento articular externo y la presencia de calcificaciones heterotópicas. Sin embargo, la paciente continúa con 0 de dolor y con un DASH bajo, un buen resultado funcional. Este es otro paciente de 23 años, masculino, que sufre una caída jugando al fútbol. En la radiografía se ve una fractura también Mason 2 de la cúpula del radio, una fractura avulsión de la coronoides, el mismo procedimiento o el mismo tratamiento de la profundidad a la superficie, y las imágenes al año, donde uno no ve ningún tipo de desgaste radiológico, y a los 9 años uno puede llegar a ver algún pequeño pinzamiento en el compartimento interno del codo, sin embargo también con un resultado funcional aceptable. Este es otro paciente también con una luxación completa asociada de cúpula y coronoides. Miren el tip de la coronoides, un fragmento chiquito, una fractura tipo 1 de Regan y Morrey, las imágenes tomográficas donde se
ve la pequeña ebullición de la coronoides y la fractura parcial de la cúpula, el mismo tratamiento, la osteosíntesis de la cúpula, la reparación del ligamento lateral y la coronoide, la radiografía a los 15 meses, y el mismo caso a los 7 años, donde uno de vuelta ve un pinzamiento a nivel del compartimento medial. Sin embargo, el resultado funcional con alguna pequeña limitación de la extensión es bastante bueno. Otro caso más con una paciente que tiene la misma lesión, otra vez, siempre se repite, en general las fracturas de coronoides son chicas, uno tiende a no darle importancia, pero creo que es importante la reparación de las mismas, aunque existan actualmente trabajos que ponen en duda la importancia de la reparación de la coronoides. Nosotros somos pro reparación de la coronoides, aunque el fragmento sea chiquito, en este caso con una cúpula decapitada, la colocación de un protocolo de la profundidad de la superficie, la reparación de la coronoides, prótesis y, por último, la sutura en pronación de 30 grados del ligamento lateral, la evolución al año y a los 8 años, donde uno ve ya algunas líneas de radiolucencia a nivel de la prótesis de cúpula, como es una cosa bastante común de identificar con algún grado de artrosis incipiente a nivel del tip del olecrano. Sin embargo, la movilidad de la paciente es buena, con un EVA de 1 y un resultado excelente según el score de la Clínica Mayo. Por lo tanto, como consideraciones finales, yo creo que los resultados del tratamiento de la tríada terrible de codo con un correcto protocolo de tratamiento en general son buenos y se mantienen en el tiempo con buenos resultados clínicos, pero con algunos resultados degenerativos radiológicos. Por lo tanto, yo creo que uno tendría que empezar a pensar, como dice este artículo que ya tiene algunos años, que si uno logra mantener un correcto protocolo y estandarizar el tratamiento, el resultado final de la tríada terrible de codo no es tan malo como lo preconiza el doctor Giannicola en su artículo. Así que bueno, eso es todo y muchas gracias y un saludo grande desde la Argentina para todos ustedes. Bueno, muchísimas gracias, doctor. Bueno, vamos a pasar a algunas preguntas y un ratito para discutir. Para el doctor Vicente, en algunas ocasiones en los servicios de urgencia llegan pacientes con fracturas de cabeza de radio y coronoides, pero no presentan, digamos, las fracturas son aparentemente inofensivas y no presentan luxación evidente. O sea, esto podría ser menospreciar la gravedad de una lesión y pasar por alto una actividad terrible. ¿Qué opciones tenemos para evaluar en agudo al paciente o simplemente lo dejamos inmovilizado y más adelante nos ponemos a ver si hace o no una inestabilidad? Bueno, vaya, este tipo de lesiones, como ya lo platicamos, son generalmente de alta energía. Es difícil que tengamos fractura de la coronoides y de la cabeza radial sin que algún ligamento se haya lesionado o que se haya desinsertado la cápsula articular anterior. Como ya lo comentó el doctor Galucci, yo también soy partidario de la reconstrucción de la cápsula. A veces decimos, no, pues es apenas la pura puntita. La parte importante de todo este recuento anatómico es es dejar ver en qué posición puede estar la cápsula articular, que estamos obviando ciertas partes, ciertos milímetros que solo son de cartílago. Entonces, si ya tenemos una lesión de la cabeza radial, de la coronoides, es probable que esté desinsertada la cápsula anterior y muy probablemente también el colateral lateral. Hay signos radiográficos como el que ya mencionó Franklin, que es el del drop sync, que no está
perfectamente congruente la articulación. Lo podemos hacer a lo mejor con maniobras gentiles, ahí acudir a rayos X y hacerla a 120 grados, a 60 grados con cierto estrés para ver si hay algún cambio en la radiografía y hacer la reconstrucción. Okay. Doctor Galucci, había mencionado que las fracturas de coronoides tipo 1, algunos autores efectivamente recomiendan la reparación y otros consideran que no es necesario siempre y cuando los estabilizadores secundarios como la cabeza radial y ligamento colateral lateral sean correctamente reparados. Sugiere siempre intentar repararla o de plano, si es muy pequeño el fragmento, irse directamente al ligamento colateral medial. Mira, hoy en día existen muchos artículos que dan los mismos resultados reparando o no reparando una fractura de coronoides tipo 1, tipo 2, en el contexto de una tríada terrible de codo. En general, cuando uno tiene buenos resultados con una técnica, a mi entender, o por lo menos es lo que yo hago, trato de mantenerla. Tenemos dentro del grupo nuestro, de nuestro hospital, algunos médicos que están no reparando la coronoides en una tríada terrible de codo, y en realidad los resultados son bastante similares. Pero si uno, como habitualmente la tríada terrible de codo, se acompaña de una lesión tipo 3 de la cúpula del radio, y es altísimo el porcentaje de casos que hay que reparar, hay que poner una prótesis, no cuesta nada en el momento de la resección de la cupulectomía colocar un arpón y reparar ese pequeño fragmento. Esto es una gran lesión de partes blandas con una pequeña avulsión ósea. Yo creo que más que fractura de coronoides uno la tiene que considerar una lesión cápsulo-ligamentaria con una pequeña avulsión. Yo considero que sí, que es necesaria la reparación, y es lo que yo hago generalmente. Una pregunta para el doctor Nilo. Digo, algunos estudios sugieren que algunos pacientes con tríada terrible, específicamente en fracturas de cabeza de radio, grado 2, 3, es mejor reemplazarla o, digamos, ponerle una prótesis en vez de intentar repararlo. O sea, tendríamos mejores rangos en cuanto a la función si nos vamos directamente hacia la prótesis. Perdón. Sí, para... Realmente los resultados que se reportan, o sea, la gran diferencia es pues, la incidencia ahora sí que de la revisión. Nuevamente, yo creo que o sea, los criterios para reparar transquirúrgicos van a influir bastante en si la capacidad de la fijación, o sea, es viable. Paciente joven, siempre intentaría hacer una osteosíntesis. Claro, no intentaría la osteosíntesis o la intento hacer y realmente no consigo esa tranquilidad o esa estabilidad. Entonces realmente pasar directamente al reemplazo. Doctor Franklin, ¿qué opina de ir primero en una fractura grado 3 o una 2, digamos, intentar repararla o realmente irse directamente a la artroplastía? ¿No se escucha, doctor Franklin? El micrófono, Franklin. Ok, ya está. La cabeza del radio, a fin de cuentas, es un estabilizador secundario en valvo, ¿no? Entonces, como en todas las lesiones en ortopedia, la principal intención debe ser la conservación de las estructuras en la mejor manera posible, ¿no? Ya hay placas anatómicas para cúpula radial que pueden, incluso en fracturas que estén con minución, pueden lograr una reconstrucción adecuada.
porque pasar a la prótesis no solamente es colocar la prótesis y ya está, tenemos que considerar que la prótesis va a tener va a erosionar de alguna manera tanto proximalmente el cóndilo como en la zona en la que la coloquemos en el cuello, pues puede o sea, con un poco mal que la coloquemos, puede, a fin de cuentas, a largo plazo, aflojarse o romperse. Entonces, ¿cuál tiene que ser la intención inicial? La conservación. O sea, mientras podamos conservar las estructuras, las conservamos. Y con respecto, por ejemplo, doctor Gerardo, al tipo de elección de la prótesis, ya ve que podríamos usar una prótesis monopolar, una prótesis bipolar. ¿Hay alguna indicación especial para un tipo particular de prótesis, de cúpula? Mira, nosotros utilizamos, en nuestro país hubo dos tipos de implantes. Hasta hace 10, 6, 7 años atrás teníamos una prótesis monobloc, y después contamos con una prótesis modular que en la medida que se ensambla termina funcionando parecido. O sea que nosotros contamos solamente con ese tipo de prótesis, no contamos con ningún tipo de prótesis bipolar. Y te diría que con los dos tipos de implante los resultados son bastante parecidos, son buenos. Yo creo que lo importante de la prótesis es tener algunos tips en la colocación, como lo hablaron hace un rato. Y la colocación de la prótesis tiene que ser, la prótesis es en realidad un espaciador, no es una verdadera prótesis, uno no tiene el concepto como una cadera, como una rodilla. Entonces, la colocación de la prótesis tiene que ser una colocación relativamente suave, no importa que tenga un poco de movimiento. La prótesis de cúpula se tiene que adaptar al cóndilo, y esa forma de adaptación puede tener únicamente la podemos lograr de dos maneras. Una es teniendo una prótesis bipolar. Uno puede cementar la prótesis y al movimiento en el cuello da la adaptación al cóndilo. Pero si uno tiene una prótesis monobloc, tiene que sí o sí, al no ser anatómica completamente, tiene que tener un pequeño movimiento. Los americanos le llaman un aflojamiento necesario de la prótesis. Tal es así que la gran mayoría de las prótesis se aflojan. Nosotros hace unos años publicamos las primeras 22 prótesis de cúpula, y 18 de las 22 a los 2 años de seguimiento tenían distintos tipos de aflojamiento y en algunos casos bastante groseros, sin embargo con muy poca repercusión clínica. Pero la prótesis que tenemos nosotros es una prótesis hoy en día tipo monobloc, pero no bipolar. Aquí tenemos una pregunta igual para el doctor Nilo. Nos preguntan las secuelas de la osteosíntesis de la cúpula en su experiencia, ¿qué es lo que más ocasiona? ¿Es dolor, limitación articular o pseudoartrosis? No, bueno, generalmente o sea, una osteosíntesis, la cual veo aquí pone la pseudoartrosis, una pseudoartrosis realmente va a haber una pérdida de la fijación, y generalmente es por dolor y bloqueo articular, que es digamos que una de las principales causas de revisión. Ok. Igual aquí preguntas para el doctor Vicente. Nos pregunta, la maniobra del pivot shift es una forma de evaluar clínicamente la inestabilidad posterolateral ante un codo inestable, y realmente nos preguntan qué estudios de gabinete deberíamos complementar para una valoración más estricta de una inestabilidad de codo posterior, una tríada terrible. Nos preguntan sobre la resonancia, su utilidad, las radiografías en varo valgo forzado. Básicamente, ¿qué estudios nos podrían complementar en este tipo de casos? Bueno, las radiografías en estrés de varo-valgo, las que ya platicábamos, para mí son mejores que la resonancia magnética. La resonancia magnética, pues ya sabemos que es el gold estándar para ver tejidos blandos, pero
pues en lesiones en agudos sí tiene poca utilidad. Vamos a ver quizás mucho hematoma. A lo mejor el paciente hay que considerar que no aguante el estudio por el dolor. Entonces, no se toman de rutina, pero claro que la resonancia es un estudio bastante bueno para esto. Yo me iría primero por yo generalmente primero realizo estudio radiográfico y si me queda duda, resonancia magnética. Muy bien, para el doctor Gerardo Galucci nos preguntan aquí, ¿cuál es el criterio para considerar no reconstruible la coronoides? El criterio para no reconstruir la coronoides. Para considerar que no es, digamos, no es reparable. Yo intento repararla siempre, partimos de esa base. Ahora, como en general el abordaje que uno hace para el tratamiento de estas lesiones es un abordaje lateral y no hace falta reparar. Si uno logra reparar todo el complejo lateral, y hablo de complejo por prótesis, por cúpula radial y ligamento lateral. Si uno logra reparar todo ese complejo, le da una estabilidad en valgo importante y no hace falta reparar el ligamento medial. Cuando uno tiene una fractura parcial de la cúpula, porque es fácil reparar la coronoides cuando uno saca completamente la cúpula, pero cuando tiene una fractura parcial, que la fija con algún tornillo, no es tan fácil llegar a través de la coronoides. Entonces, uno podría, en una tríada que tiene, por ejemplo, una fractura de O'Driscoll o de Regan y Morley tipo 1 y una fractura de cúpula radial tipo Mason 2, donde uno logra reparar con alguna osteosíntesis, con algún tornillo la cúpula, reparar el ligamento lateral, en esos casos uno puede evitar ir hacia medial para reparar solamente el pequeño fragmento de la cúpula. Pero lo que uno tiene que probar después de toda estabilidad, después de toda reparación, para ver dónde para, porque hoy hablaron de los protocolos y el paso siguiente es reparación del ligamento medial y después un tutor dinámico, si no va, es muy raro llegar a eso. Pero en general, si el codo a los 30 grados de extensión es estable, uno puede solamente hacer en algunos casos determinados la reparación de la cúpula y del ligamento lateral. Eso siempre, eso no se puede no reparar. Okay. Igual se está preguntando igual, en caso de inestabilidades complejas, cuando reparamos la coronoides, luego la cabeza, el ligamento colateral lateral, reparamos el colateral medial, pero aún existe lo que es inestabilidad y no tenemos a nuestro alcance un fijador externo articulado, ¿sería la fijación interarticular todavía una medida útil para mantener el codo en su posición? Y si sí, ¿por cuánto tiempo la recomendaría? Esto va para todos. ¿Qué opinas, doctor Vicente? Yo inicialmente le pondría una férula externa. El poner un clavo intraarticular pues lesiona mucho la articulación, o incluso vale más la pena, así como lo presentó el doctor también Galucci, en un segundo tiempo hacer otro procedimiento que sería la colocación del fijador. Es un error que a veces, al menos de forma personal, yo cometo, el no pedir el fijador. Como lo comentó el doctor y nos mostró varios casos, y no sé qué opinan los demás, si haces una reconstrucción anatómica de todas las estructuras, si haces una buena reconstrucción, ya es complicado que llegues a esa parte del fijador. Entonces, yo preferiría ver cómo evoluciona con un reposo de los tejidos, una férula externa, después progresarlo a una codera con rangos de movilidad, y en base a eso ya después valorar qué tan inestable quedó el codo, pero no el clavo no. Doctor Nilo, usted le pone igual, pondría un clavo para fijar en caso de que ya hiciéramos todo y siguiera inestable lo que es el codo. No, yo también considero el tema del cartílago. La verdad es que el clavo Steinmann a nivel articular
me parece una barbaridad por el tema del cartílago. Realmente, como menciona Vicente, generalmente si haces una adecuada reparación del complejo ligamentario, o cuando hay estas desinserciones de toda la pastilla con toda la masa muscular, generalmente no es necesario vaya, tienes un codo estable a los 30 grados de extensión. Entonces, sí, preferiría 100% un fijador externo, y creo que coincido también. Entonces, trataría de poner una inmovilización con una férula más que un clavo Steinmann que lesione toda la parte del cartílago. Igual preguntas para el doctor Gerardo. En base nos siguen insistiendo mucho en la coronoides. Realmente, cuando no es posible reconstruir la coronoides, ¿qué experiencia tiene en la colocación de injertos de cresta ilíaca? Y si tiene alguna experiencia en la colocación de segmentos cadavéricos. Mira, una coronoides irreconstruible en el contexto de una tríada de codo, en realidad es rara. Si uno puede hablar de irreconstruible, yo me estoy imaginando una lesión una tipo 3, imposible de reparar. Pero las tríadas de codos tienen generalmente una lesión tipo 1, es una lesión muy chiquitita. Si irreconstruible es eso, nosotros no le damos importancia a una reparación anatómica. Con un arpón enganchamos parte de la cápsula anterior y la bajamos. No nos importa que no quede anatómico el fragmentito de hueso. Sí tenemos experiencia poco, tenemos un par de casos porque no es una cosa muy común, en la reconstrucción de coronoides, pero en casos de inestabilidades crónicas. Pacientes con 3 o 4 meses de luxación, y en esos casos sí es fundamental la reconstrucción de la coronoides, cual es sumamente complejo. A veces se puede hacer con un pedazo de la cúpula, se puede hacer con el tip del olecranon, se puede hacer con la cresta ilíaca. Nosotros lo hemos hecho con un caso con cresta ilíaca y un caso con cúpula radial. Y en esos casos sí o sí es fundamental mantener la fuerza que nos lleva a la subluxación con un tutor dinámico, porque el fragmento ese de la coronoides lo vamos a fijar con 1 o 2 tornillitos, y la fuerza que hace de traslación posterior es enorme. Entonces, te diría que la utilización de un tutor dinámico en el contexto de una luxación de codo, nosotros lo hacemos en casos crónicos. En casos agudos es muy difícil. Generalmente, como decían recién, si uno repara bien las estructuras, es muy raro que se siga luxando el codo. Y si sigue luxando, nosotros le ponemos el codo, porque el tutor dinámico no es fácil de conseguir, son caros, no son muy accesibles. Pero si uno flexiona el codo un poco más de 90 grados o un poco más, le das estabilidad. Y clavijas húmero cubitales, nosotros las tenemos prácticamente prohibidas. Los pocos casos que hemos visto y hemos hecho han terminado infectados a través de la bursa. Entonces las tenemos prácticamente eliminadas del tratamiento. De acuerdo. Una pregunta igual para todos los ponentes. En cuanto posterior a la reparación de un ligamento colateral medial, si realizan una descompresión profiláctica del nervio cubital, y en el caso de que francamente después de una descompresión les quedara un nervio inestable, ¿lo anteriorizan o lo transponen? Doctor Gerardo. Es rara, te hablo de una reparación por ahí en otro contexto, pero reparación del ligamento medial en una tríada también es raro. Pero bueno, generalmente la reparación o reconstrucción, que por ahí es más común la reconstrucción del ligamento medial, nosotros la hacemos a través del piso del nervio cubital, que ahí uno cae a nivel de la base de la coronoide y a nivel del tubérculo sublime para realizar la reinserción. Si una vez reparado el ligamento, el nervio cubital queda estable, nosotros lo dejamos ahí.
solamente hacemos transposición en los casos que el nervio se subluxe. Eso para toda neurocitis cubital incluso también. Solo lo transpone, no lo deja transmuscular ni submuscular, o realmente solo es una anteriorización. No, nosotros hacemos generalmente, cuando hacemos una neurolisis, hacemos una neurolisis in situ, y si el nervio se subluxa, ahí hacemos una transposición subcutánea. Transposición muscular es raro, pero la hemos hecho por ahí en mujeres muy, muy flacas, que no tienen nada de tejido celular, y yo he tenido casos con mujeres sumamente flacas con mucho dolor a la palpación cuando lo dejamos subcutáneo. Entonces, en esos casos uno podría tener en cuenta la transposición submuscular. Doctor Vicente, igual lo deja siempre in situ, solo si no está inestable, o realmente a veces sí lo anterioriza. No, lo dejo in situ. Incluso, como dice el doctor, el abordaje puede ser allí en el plano en donde no lo tengas que movilizar mucho, nada más verlo, referirlo, y arriba puedes hacerlo todo. Generalmente, como dice el doctor, son lesiones en agudo, entonces no se va a hacer tampoco una reconstrucción del complejo con injertos, generalmente con anclas o con algún internal brace que también nos pueden ayudar bastante, se puede realizar la reconstrucción. Entonces no necesitamos tampoco, o sea, esta liberación del nervio cubital es más para lesiones crónicas donde tenemos que hacer varios túneles para poder pasar nuestros injertos y poder tener más rango de manipulación. Realmente una reconstrucción directa no requieres estar jugando tanto con el cubital. Con simplemente verlo es necesario. Es suficiente, perdón. Doctor Nilo, con respecto al nervio cubital. También, generalmente en crónicas sí lo transpongo y lo pongo a nivel subcutáneo. Pero en agudas, no, igual en agudas, igual como Vicente, no, trato de no, salvo que esté inestable, es raro, generalmente in situ. Doctor Franklin, igual, si tenemos algún dato de neuropatía del nervio cubital en agudo, ¿lo liberaría o simplemente Ante un paciente que en agudo, en el tratamiento posquirúrgico inmediato, en las primeras semanas, tenga datos ahí, algún dato de lesión de una compresión o algo así, yo creo que le manejaría inicialmente antiinflamatorios, probablemente como el núcleo CMP forte, que no es un antiinflamatorio, pero que ayuda ahí, que si dañaste un poquito la vaina durante la manipulación o algo así. Pero en agudo no le haría una revisión. O sea, si después porque puede presentar datos ahí del compromiso de cubital durante semanas, y con rehabilitación y con la movilización pronta, esos datos van desapareciendo regularmente. Entonces, en agudo no le haría una revisión si tuviera algún dato, si tuviera parestesias o alguna cosa del paciente. No. Igual nos preguntan aquí, para todos los ponentes, si tiene alguna validez todavía la movilización bajo anestesia en caso de una rigidez secundaria a una actividad terrible del codo, ¿no? O el desviamiento artroscópico. Doctor Gerardo, ¿qué opina de eso? La movilización fue hace mucho tiempo, era un tratamiento clásico, y por supuesto que se fue dejando de realizarse porque predisponía a calcificaciones y formación de hueso heterotópico, y los resultados no eran muy buenos. Ahora, existe una situación que es distinta, que está publicada, y que es aquel paciente que tiene, por ejemplo, un tutor dinámico de codo colocado por una inestabilidad grave, y ese paciente a las 6 semanas uno le saca el tutor dinámico y el paciente no recuperó un rango de movimiento. En ese caso, en el momento de la resección del tutor, uno puede gentilmente realizar algún gesto de movilización. Eso sí, se puede hacer, una cosa muy, muy tranquila, muy, muy suave, y en ese contexto.
no en el contexto de un paciente con una rigidez de codo de 3 o 4 meses, que uno lo mete en quirófano y lo moviliza y hace un yeso seriado, eso no. Pero en algún caso lo hemos hecho alguna manipulación suave dentro de las 6 semanas, 2 meses de la lesión, sobre todo cuando hay que sacar un tutor dinámico. Un procedimiento de columnas o algo así se realiza regularmente, ¿no? Son las liberaciones de las adherencias y cosas así. ¿Alguno Sí, de ustedes lo hace artroscópicamente, no? Doctor Nilo, por artroscopía. No, bueno, aquí creo que es importante, o sea, la parte de, pues que no son liberaciones, ahora sí que selectivas. Ahí también es importante, si, por ejemplo, ver si la rigidez es dada por elementos óseos o por elementos, ahora sí, de tejidos blandos. Generalmente, cuando cuentan ya con abordaje, o en el caso también de abordaje medial, que no sabe si hubo una transposición, en esos casos realmente al menos yo todavía me genera mucha intranquilidad entrar con el artroscopio, hacer este tipo de liberaciones en pacientes con antecedentes como una triada terrible. Incluso se recomienda en el postraumático inmediato. Bueno, en uno de los como 30 artículos que tengo que revisar para los días, recomendaban el uso de indometacina postoperatoria en pacientes que hayas tratado de triada terrible para disminuir riesgos de osificaciones heterotópicas que pueden causar más adelante limitación. Doctor Vicente, ¿usted usa de forma rutinaria la indometacina para evitar calcificaciones heterotópicas o no? Siempre la uso. En prácticamente todas las lesiones de codo, incluso antebrazo, también la utilizo. Doctor Gerardo, una parte importante del tratamiento postquirúrgico es, o sea, para garantizar que le vaya mejor al paciente, es la movilización prácticamente inmediata. O sea, el paciente no, después de un tratamiento de una triada terrible de codo, lo que tienes que buscar es que el paciente mueva pronto. Porque si no el codo, como son muchas estructuras pegadas, pues aumenta el riesgo que puedan haber ahí, pues que algunas estructuras se vayan fusionando unas con otras. Doctor Gerardo, con respecto a la rigidez, ¿sigue usando igual la indometacina como forma rutinaria para prevenir las calcificaciones o...? Nosotros utilizamos indometacina en tratamiento de secuela, o sea, en una artrolisis de codo, y en una lesión aguda te diría que utilizo indometacina en una prótesis de codo, en prótesis por fracturas. He tenido, cuando no usaba indometacina, muchísimas más calcificaciones heterotópicas que las que tengo ahora. Y te diría que en el contexto de una tríada de codo no la utilizaría si la lesión es única, pero por ejemplo una tríada o cualquier otra luxofractura en el contexto de un politraumatismo o de un paciente con algún trastorno neurológico, coma, ahí sí, me parece que son pacientes que ya tienen mayor tendencia a hacer calcificaciones heterotópicas y las utilizo rutinariamente. ¿Doctor Nilo? Sí, también prefiero utilizarlas. Creo que como comenta el doctor Gerardo, bueno, todo paciente con lesión asociada neurológica con mayor razón, pero rutinariamente sí, por el hecho de que la alta incidencia de osificación heterotópica. Muy bien. Nos preguntan igual sobre la lesión de Essex-Lopresti. Doctor Gerardo, ¿qué experiencia tiene de encontrar conjuntamente lesiones de Essex-Lopresti junto con triadas terribles? Y en ese caso, ¿qué estudios de gabinete pudieran ayudar a diagnosticarlo? ¿A mí me preguntaste? Sí, al doctor Gerardo, sí, para la lesión de la... Mira, sí. Yo no tuve, en los tratamientos de tríadas no tuve ninguna lesión de Essex-Lopresti. Te diría que es rara la lesión, tendremos 3 o 4 casos, 5 casos, no mucho más que eso. Y en realidad todas las hemos visto asociadas a fracturas de cúpula, a por ahí mecanismos en valgo, con cúpula y lesión ligamentaria. Bueno.
y te diría qué estudios hay que hacer. Estudios radiológicos y de tomografía. No hacemos ningún estudio de partes blandas, ni de resonancia, ni ecografía, pero puede ser una... Nosotros no tenemos experiencia en el estudio con ecografía de la membrana interósea, pero me parece que ante una sospecha es fundamental. Y sí, aparte de las radiografías de codo, radiografías comparativas de muñeca, donde uno ve la discrepancia radiocubital. Y uno tiene que ser muy agresivo en ese tratamiento, y la fuerza axial del antebrazo es enorme. Nosotros hemos tenido casos con reparaciones de cúpula radial que estaban bien hechas, pero por la fuerza axial se ha desmoronado todo. O sea que es una indicación ante la duda, la colocación de una prótesis de cúpula, si la fractura es relativamente compleja, Mason 2, Mason 3, por supuesto, pero hay que ser muy agresivos en el tratamiento de la cúpula, y después hay que hacer algún gesto más. Solamente con reparar proximal no nos alcanza, entonces hay que hacer seguramente alguna reparación radiocubital inferior. En algunos casos hemos reparado solamente la cúpula y hemos puesto algunas clavijas radiocubitales durante 6 semanas, y con eso solo no alcanza. Los resultados han sido malos, y la fuerza axial vuelve a predominar. O sea que hay que ser muy agresivos con el tratamiento, y no te da mucha chance de hacer otro tratamiento más. Hay que actuar bien en la primera instancia. Muchas gracias, doctor Gerardo. Ya para finalizar, nos preguntan igual, ¿qué opinan de las plastillas de Tommy John en lesiones de colateral medial? ¿Doctor Nilo o doctor Vicente? La plastilla de Tommy Bueno, Jones es para manejo de lesiones crónicas. sí, definitivamente. Perdón que me he adelantado. Sí, Doc y cualquiera. Y o sea, para lesiones en agudo, lo que tienes que hacer es la reparación de los muñones lesionados. Para eso puedes utilizar un montón de implantes, puedes utilizar internal brace, puedes utilizar anclas, puedes utilizar suturas de alta resistencia. ¿Sí? El tiempo que tienes que calcular, o sea, tenemos que pensar que el cuerpo no se está esperando a que nosotros lo programemos para dentro de un día o dos para empezar a hacer su reparación. Entonces, si nos tardamos más de 2 o 3 semanas en intentar hacer la reparación, los muñones van a crear fibrosis, y entonces es cuando vamos a tener que considerar tomar injertos de palmar, de tríceps, de isquiotibiales, de lo que quieras, para hacer la reposición de los ligamentos. Puede ser tanto el colateral como del medial. Pero Tommy Jones de entrada para un paciente en agudo no está indicado. Es para lesiones crónicas. Y crónicas se vuelven crónicas en muy poco tiempo. Bien, doctor Gerardo, sobre las plastillas, igual es simplemente para reconstrucción en pacientes crónicos, ¿no? Sí, la reconstrucción ligamentaria de Jones es para un ligamento medial lesionado de manera crónica, que en general eso se ve mucho en Norteamérica. Nosotros no tenemos muchos jugadores de béisbol, y es una lesión típica, la lesión crónica del ligamento medial en jugadores de béisbol. O sea que seguramente van a tener mucho más experiencia ustedes ahí que nosotros con reparaciones del ligamento medial. Sí tenemos muchas reparaciones posterolaterales, pero mediales muy pocas. Bien, pues muchísimas gracias. Igual para final, ¿qué comentario final nos dejaría todo esto, doctor Nilo, respecto a la tríada terrible? Ya para finalizar. Pues básicamente, creo que lo más, y lo que comentaba el doctor Gerardo, el algoritmo que describe PUC, siempre ser muy técnicos y muy organizados en la reparación. Algo que con lo que seguimos teniendo problemas a nivel institucional, bueno, y ahorita que varios compañeros del hospital del IMSS nos escuchan, es que
tenemos un gran problema por el hecho de que no contamos todavía con prótesis de cúpula radial. Entonces, realmente, de hecho, algo interesante de este tema en este sentido es que realmente requerimos de este tipo de implantes. Siempre trato de reparar cúpulas, incluso irreparables, por este tema. Entonces, es importante contar, o sea, para poder tratar este tipo de lesiones, contar con todos los implantes, ser llevar los pasos siempre y por último, en los casos, bueno, tener siempre el fijador externo como una situación en la cual persiste la inestabilidad. Una opción para eso, que siempre nosotros decimos que los argentinos lo arreglamos todo con El un tornillo alambre. el tornillo con cemento. Exactamente. Eso está publicado. Hace unos años el doctor Klemboski y Jorge Boreto de nuestro hospital publicaba un artículo sobre un test REP de una evaluación bibliográfica de un paciente con un espaciador de cemento, con un seguimiento de 3 o 4 años, no me acuerdo cuándo tenía, con resultados excelentes. Nosotros contamos con prótesis de cúpula, pero tenemos unos cuantos pacientes que le hemos colocado hace muchísimos años una prótesis hecha con cemento, con forma de prótesis, y que los pacientes todavía hoy en día la mantienen. O sea que yo creo que es preferible, ante la no posibilidad de tener una prótesis, intentar esto que está publicado y es algo que se hace, y los resultados son, te diría que muy parecidos a los resultados de una prótesis que repito, en realidad es un espaciador. Y funciona un poco de la misma manera. O sea que por ahí es para tenerlo en cuenta. No, a mí me genera algo de preocupación la interfase del tornillo con la prótesis en el cemento. ¿Has visto algún problema ahí? Hacen una lisis, pero te diría que hay distintas formas de hacerlo. Se puede hacer la prótesis toda de cemento y en vez de ser un tornillo que entre en el canal medular entre el cemento. Hacen una lisis y líneas radiolúcidas igual que una prótesis, una prótesis monobloc o modular, pero no tenés es preferible eso a dejar una situación inestable. E incluso la prótesis de cúpula, esa prótesis de cemento, se puede sacar tranquilamente las cupulectomías, las resecciones de prótesis hechas después una vez que cicatriza la parte ligamentaria, tiene resultados excelentes. Entonces la cupulectomía crónica da muy buenos resultados. O sea que es para tenerlo en cuenta. Sí. ¿Cómo? Como dijimos, como dijo el Sí. doctor inicialmente, la prótesis de cúpula radial no es una prótesis como tal, es un espaciador, y lo que hace es evitar que se lesione la membrana interósea y que después haya limitación funcional. Entonces, lo importante es ponerle un espaciador y ver que se mantengan las distancias, que se mantengan las tensiones entre los ligamentos. Al final, el problema de la triada terrible de codo es que la volvemos un terrible manejo de la triada del codo, ¿no? No sé si normalmente o comúnmente se evitan hacer procedimientos que están descritos en todos los protocolos y todos los algoritmos. Todos los algoritmos describen prácticamente los mismos pasos: la reparación de la cúpula radial, la reparación abdominal, la reparación de colateral lateral. Lo importante es que si podemos hacer la reparación, utilicemos los implantes que tenemos para hacerlo, y que no corramos nada más solo por los tiempos quirúrgicos ni nada, sino que intentemos reparar todas las estructuras, porque el codo es una estructura compleja. Tiene muchos ligamentos, tiene un montón de uniones, y mientras más dejemos sin reparar, la inestabilidad va a ser mayor, y obviamente a mediano o largo plazo esta articulación va a ser una articulación dolorosa, una articulación que va a tener artrosis, que va a tener una inestabilidad posterior lateral crónica, y entonces va a requerir reparaciones más grandes, va a requerir plastillas ligamentarias con toma de implantes, laterales y mediales. Así que sí es bien importante hacer todas las reparaciones y no dejar nada
a ver qué sale. O sea, no es decir no tengo que hacerlo, sino que es ver cómo hacerlo. Muy bien, doctor Vicente, ¿algún comentario final para todos? Sí, antes que nada, nuevamente muchas gracias. De acuerdo con lo que comentan mis compañeros en sus conclusiones, y recordar ya para cerrar lo que comentó también el doctor Galucci en su plática. Van a encontrar muchos artículos en donde hacen un poquito de lado a la cápsula anterior, que como lo vimos es un estabilizador muy importante del codo, sobre todo cuando este está en extensión. Entonces, lo importante para no llegar quizás a ese fijador es revisar todas las estructuras y repararlas lo más anatómicamente posible. A lo mejor en la radiografía apenas vemos como decimos, una ojuelita de lesión, no importa, ya que estemos ahí, vamos a abordar, lo podemos abordar lateral, revisamos cómo está la cápsula, si la cápsula está insertada, pues no habrá más que hacerle. Si no, como dijo el doctor, no nos quita nada hacer una lazada o ponerle un ancla, que ahorita ya tenemos demasiados implantes que nos ayudan a hacer las reconstrucciones. Entonces, no dejemos de lado la cápsula, no dejemos de lado las partes blandas, que son, a final de cuentas, la parte importante para que no tengamos complicaciones. Eso, y como también lo dijo el doctor Franklin hace unos minutos, hay que tratar de promover una movilización temprana. No sé si tengan alguna otra duda. El objetivo es darles estos tips para que las complicaciones que se reportaban en gran medida sobre estas lesiones se vayan disminuyendo. Muy bien, doctor Gerardo Galucci, ¿algún comentario final sobre la tríada terrible? No, por ahí un punto que no tocamos y que yo les aconsejo es que trabajen en equipo, porque uno se queda muy contento después de una buena reparación en el quirófano y cuando lo ve al paciente a los 10 días, el codo está duro y el codo tiene esa particularidad que pasa de ser completamente inestable a quedarse duro, rígido en el transcurso de días. Entonces, nunca van a obtener buenos resultados si no tienen un trabajo en conjunto con una terapista, con un kinesiólogo. O sea que mi consejo es eso, tengan en mente siempre un protocolo de tratamiento, tengan buenos estudios y trabajen en equipo con algún rehabilitador. ¿Alguien quiere hacer algún comentario final? Bueno, pues, Solo como dijo el doctor Vicente, como dijeron todos los demás, movilización pronta e inmediata, bueno, a las 2 semanas máximo de la cirugía, sí, pero lo más importante es, como ya dijimos, hacer todas las reparaciones. En la tríada terrible del codo, lo que no repares va a ocasionar a mediano o a largo plazo complicaciones. La rehabilitación es súper importante, el otro 50%. muy bien, bueno, pues muchísimas gracias a todos, doctor Nilo, doctor Galucci de Argentina, le agradecemos muchísimo su participación. Yo entiendo que No, muchas gracias a aquí es ustedes. un horario un poquito complicado, imagino que igual que allá, por No, estamos la bien. hora, pero muy buenas las charlas. Igual el doctor Vicente, muchísimas gracias por participar. Doctor Franklin Gracias Tamayo, a ustedes. muchísimas gracias por su participación. Y a nombre del colegio le damos, pues prácticamente, les agradecemos a todos, a los que se conectaron, por las preguntas que lanzaron. Y pues nos esperemos vernos en alguna otra próxima charla de algún tema relacionado pues, con el codo o con alguna otra modalidad, ¿no? Les agradecemos muchísimo y pues buenas noches. Buenas noches a todos. Un abrazo, saludos de Argentina. Buenas noches. Gracias, igualmente. Saludos.